Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Soy Jorge Villón y hoy para mí es un placer visitar Proyecto Vida. Quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico. Dice la palabra del Señor: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Amén. Estamos tratando nada más y nada menos que de la historia de Samuel. ¿Quién no ha leído la historia de Samuel? Amén. Es un pasaje muy importante para la iglesia del Señor y sobre todo para la juventud. Yo, a través de la historia de Samuel, puedo entender una serie de aspectos muy importantes, maravillosos para el crecimiento espiritual del joven. Y nosotros podemos rescatar algunos aspectos, entre ellos pues el llamado de este joven, ¿no? Su inexperiencia al poder discernir, escuchar la voz de Dios, ¿no? Y saber que Él le llamaba. Si nosotros entendemos un poco el entorno en el que Samuel se estaba desenvolviendo, pues sabemos que los tiempos eran complicados. La palabra del Señor nos habla que había mucha apostasía, ¿no? La casa del sacerdote Elí no se estaba conduciendo adecuadamente como Dios lo había establecido en la ley, en su palabra. Entonces, y Elí ya tenía conocimiento de aquello. Y sobre todo este versículo que dimos lectura, en el que Dios a través de un profeta le advierte a Elí. Es como que le está diciendo: Elí, hasta aquí llegaste. Elí, no estás haciendo las cosas bien. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. Y nada más y nada menos estaba refiriendo a Samuel. Amigo, es que precisamente es eso lo que Dios tiene predestinado. Él analiza, pesa nuestras vidas en balanza, ¿no? Y ve si estamos faltos, si no damos la talla conforme al llamado que Dios nos ha hecho, y simplemente nos pone reemplazo. Así de sencillo, porque nosotros como humanos, como hombres en nuestra jactancia, ¿no? A veces nos creemos indispensables, imprescindibles en la obra del Señor. Y no es así, amado joven, no es así. Nadie es imprescindible en la obra del Señor, ¿no? Dios nos llama, ¿no? Tenemos un llamado específico, pero si no damos la talla, ¿no es cierto? Dios nos advierte, así como le advirtió Elí. Elí sabía que no estaba su casa conduciéndola adecuadamente, ¿no? Entonces le advierte: yo me suscitaré un sacerdote fiel. Amén. Porque él no estaba dando la talla. Tal vez por su edad, tal vez por otros factores, ¿no? Que no podemos tal vez nosotros ahora juzgarlo, ¿no? Pero él tenía una serie de puntos en contra, que iban en contra del llamado y ministerio que Dios le había hecho. Entonces la palabra del Señor nos dice que Dios se había suscitado un sacerdote fiel. Amén. Esto me recuerda un poco también el pasaje más adelante en la misma historia de Samuel, en el caso de Saúl, del rey Saúl, ¿no? Cómo Dios se había provisto. La palabra dice que Él se proveyó, ¿no? De uno con un mejor corazón que el de Saúl. Es que así es Dios. Amén. Así es Dios. Él se suscita, ¿no? Él prefija su mirada sobre cada uno de nosotros. Tal vez, joven, tú estás en tu vida cotidiana, en tus estudios, tal vez estás en tu iglesia, en tu ministerio, ¿no? En el ministerio de alabanza. Tal vez estás haciendo tu vida de una forma tan cotidiana, hasta sirviéndole al Señor, pero desconoces o no te has dado cuenta que Dios ya ha prefijado su mirada en ti. Amén. Y solo está esperando el momento específico para llamarte a su servicio, porque Él te está observando. Él te está observando. Me pasó a mí en lo personal. Alguna vez una sierva del Señor me dijo: Dios está viendo tu intimidad, Rubén. Y yo lo desconocía, ¿no? Me dice: Él te ve en las madrugadas, me dijo. Él te ve en las madrugadas, te está observando. Él observa tu búsqueda. Nadie lo sabía, ¿no? Pero esta mujer me dijo, me acuerdo tanto, en una cabina de radio, se dirigió hacia mí y me dijo: Dios te está observando y ha llegado tu momento. Ha llegado tu momento. Yo creo que esa palabra también es de bendición para tu vida hoy. Dios está observando tu vida, joven. Ahí en la cotidianidad, ahí dentro de tu entorno, tal vez encerrado, tal vez en un pueblo, tal vez en un recinto, tal vez sirviendo en un ministerio pequeño, no lo sabemos, pero Dios prefija su mirada sobre tu vida, porque está esperando el momento específico para llamarte. Todo lo que te está trabajando en tu entorno no es coincidencia, absolutamente no lo es. No, los tiempos complicados en los que vivía
este, el, el joven Samuel, ¿no es cierto? El tiempo complicado dentro del tabernáculo, la mala organización del sacerdote Elí, ¿no? Los pecados de sus hijos, nada era coincidencia. Era un entorno que se estaba prefijando, un entorno que se estaba trabajando en las manos de Dios para levantar a Samuel como libertador y sacerdote de un pueblo. Eso es importante porque de igual manera Él está moviendo las fichas, moviendo tu entorno para levantarte, joven, para levantarte y llevarte a otro nivel. Amén. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. La palabra del Señor nos dice pues que todo este entorno en el que el joven Samuel se movía no era nada bueno. Y recuerden que su concepción, ¿no es cierto?, también fue parte del diseño de Dios. Desde que el deseo de su madre de poder tener un hijo del hombre que él amaba, nada era coincidencia. Todo estaba dentro del plan redentor de Dios. Porque Dios movió el entorno de Samuel para bendición de una nación. Eso es maravilloso, saber que tu vida o mi vida sea de bendición, no solamente para tu familia, sino para una generación, para un pueblo, para una barriada, ¿no? Dios tiene prefijada su mirada sobre cada uno de nosotros para bendecir esta generación en este tiempo. Amén, en este tiempo. La generación venidera depende mucho de la generación actual. Si la generación actual calla, pues entonces la venidera, no esperemos una generación buena, ¿no? Una generación que tenga temor a Dios. Si la actual cierra sus labios para publicar las grandezas de Dios. Ese era el propósito, el diseño que Dios tenía para la vida de Samuel. Les decía hace un momento la forma en la que fue concebido, ¿no es cierto? La forma en la que la madre lo pidió a Dios y Dios le concedió. Se acordó Dios de Ana y le dio la bendición de poder concebir a un hijo, el cual ella lo entregó a la casa del sacerdote. Eso es importante. Samuel fue criado bajo esas normas, bajo ese entorno del tabernáculo. Entonces, eso valió mucho porque dice la palabra del Señor que él tenía esa cercanía hasta física, ¿no? Él dormía muy cerca a donde estaba el arca. Eso es importante, no por lo que significaba tal vez en lo literal, sino la enseñanza que nosotros aprendemos, ¿no? La cercanía que nosotros debemos de tener a Dios, a la presencia del Señor. Amén, a la presencia del Señor. Eso es importantísimo. Mire, y que aún a pesar de todo aquello, cuando Dios tuvo la experiencia en el llamado con Samuel, él no pudo reconocer la voz de Dios. Eso, amado joven, es fundamental para nuestras vidas. Es totalmente importantísimo aprender a reconocer la voz de Dios. Siempre se escucha un ejemplo muy trillado, ¿no es cierto?, que nosotros reconocemos la voz de una persona por teléfono con la que estamos acostumbrados a hablar. Podemos aprender a reconocer la voz de nuestros padres, de nuestro mejor amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos el timbre de su voz, el tono de su voz, ¿no? La forma en la que nos está hablando. Nosotros le reconocemos porque tenemos esa comunión, esa cercanía y estamos familiarizados en poder conversar con alguien. Ese mismo ejemplo nos sirve en poder reconocer la voz de Dios. No podemos reconocer la voz de Dios si no tenemos esa cercanía, esa intimidad, esa relación. Amén. Si no tenemos esa relación a diario con Dios, se nos va a hacer difícil reconocer su voz. Seremos muy propensos a poder confundir la voz de Dios. Recordemos que el enemigo también se vale de muchas astucias para confundirnos. Y hay mucha gente que tal vez vive frustrada en ministerios en los que Dios no los llamó, porque no obedecieron a la voz de Dios, porque hubo una confusión en reconocer su voz, ¿no? Y se equivocaron y viven frustrados y no hay un crecimiento. No hay un crecimiento porque a la final Dios no está mostrando su poder y Dios no ha cumplido su propósito porque Dios nunca lo llamó. Entonces eso es terrible, ¿no? Que nuestras vidas y los años se pasen y nosotros estemos en el lugar equivocado, en el momento equivocado porque no aprendimos a escuchar la voz de Dios. Eso es totalmente nefasto para la vida del creyente.
pero el problema radica en que no se discernió la voz de Dios. Amado joven, es importante a discernir la voz de Dios, saber cuando Dios nos está hablando, ¿no? Cuando Dios habla, amén, cuando Dios habla. Fue la experiencia que tuvo Moisés también. Él también tuvo una experiencia con Dios, ¿no? Pero Dios tuvo un encuentro personal con él. Es que Dios tiene diferentes tipos de llamados. Nosotros no podemos encasillar o podemos moldear el llamado de Dios a un modelo específico. La forma en la que me llamó no es la misma en la que te llamó al pastor, a tu pastor, llamó al profeta, llamó al director de un ministerio. No es la misma. Las condiciones son distintas, el entorno es distinto, pero el que te llama es el mismo. Pero las situaciones son las que cambian, ¿no? Y a veces el problema es en el que yo creo, ¿no? Y yo aconsejo y enseño que Dios te tiene que llamar así, ¿no? Y nosotros en la Sagrada Escritura vemos los modelos. Hay distintos modelos, amén. A uno lo llamó allá sirviendo, a otro lo llamó de una zarza, a otro lo llamó durmiendo, ¿no? Hay distintas formas. A otro lo llamó por ángeles, a otro por su misma voz, ¿no? Jesús tuvo el ministerio de Dios en la tierra mismo, él por la misma voz de Jesucristo llamaba. El mismo Jesús nos enseña diferentes tipos de llamados, desde el más simple hasta el más trabajado. Desde que llamó a Felipe le dijo simplemente sígueme, sígueme, y no le dijo más nada. De ahí se dedicó a Natanael y de otra forma. Entonces, porque así es Dios, nos sorprende y nos llama de distintas maneras. Pero el problema es que cuando yo creo que Dios tiene que llamarme como yo creo que tiene que llamarme. Y no es así. No es así. Tal vez me lo enseñaron mal. Tal vez mi pastor me ha dicho, no tiene que, el Señor te llama de esta manera porque al pastor lo llamaron así. Y eso no es lo correcto. No es lo correcto. Porque Dios se da el tiempo de tener un llamado personal. Personal. Él es tan amoroso y tan grandioso que nuestro Señor Todopoderoso se toma la molestia de personalizar nuestro llamado. Amén. Personalizar nuestro llamado. ¿Cómo será tu llamado? No lo sé. O tal vez ya Dios lo ha hecho y no te has dado cuenta, ¿no? Así de simple a veces son los llamados que Dios hace a su pueblo. Pero sobre todo lo importante es que aprendas a discernir la voz de Dios. Aprendas a reconocer su voz. Samuel estaba un poco confundido, aún durmiendo cerca del arca del pacto, pero él no la aprendía a discernir. Creyó, tal vez que por su inexperiencia le llamaba al sacerdote. Pero ahí estaba el viejo Elí. Él entendió, dice la palabra del Señor, entendió Elí que era Dios que llamaba a Samuel. Entendió. A veces necesitamos algunos Elí que nos abran los ojos y nos digan, ¿sabe qué? Oye Rubén, Dios te está llamando al ministerio. Dios te está llamando al servicio. Míralo de esta forma. A veces suele ocurrir, amén, suele ocurrir. Y mire que Elí no estaba en la mejor época espiritual de su vida. No estaba. Él no era el gran sacerdote. Ya Dios le había dicho que él iba a poner reemplazo. Pero el viejo Elí reconocía la voz de Dios. Ahí está el éxito. Él reconoció que Dios llamaba a Samuel. ¿Usted qué cree? ¿Que le fue fácil a Elí decírselo a Samuel? Yo tengo algo que rescatar en la vida de Elí ahí, porque él tuvo un corazón sano, porque Elí tuvo que haber discernido que ese era su reemplazo. Por eso es que luego le dice, no me ocultes nada, le dice a Samuel. Dímelo todo lo que te dijo. Amén, dímelo todo, no me ocultes nada. Entonces, imagínense que Elí se hubiera llenado de celo en su corazón. No, este tal vez sea mi reemplazo, ¿no? Tal vez este es el que me va a quitar el puesto. Elí le dijo, he aquí, habla que tu siervo oye. Dile cuando nuevamente te llame, dile, habla que tu siervo oye. Pero le dijo a Samuel, no me ocultes nada, no me ocultes nada. Dime todo lo que te diga. Amén. A veces, les repito,
necesitamos de personas, de terceras personas, amén, que nos ayuden a poder entender el llamado de Dios. Tal vez por nuestra inexperiencia, lo repito una vez más, tal vez por nuestra falta de relación, que no aprendemos a discernir la voz de Dios. Necesitamos tal vez de un pastor, de un ministro, de alguien con más experiencia que nos diga: Dios te está llamando al servicio. Pero el llamado no tendría éxito, amado joven, si no hay un accionar de obediencia. El llamado dejaría de ser llamado y perdería su efecto si no hay esa respuesta de obediencia, ¿no? Si se encuentra tal vez Dios con esa negatividad, con una pantalla que nosotros hagamos, esa pantalla que nos rechaza y nos separa. Imagínese la respuesta de Samuel si él no hubiese obedecido al llamado. Tal vez si hubiese encontrado el caso como Moisés, que él no quería, ¿no? Él vio su condición física y vio muchos aspectos, ¿no? Hasta que Dios se enojó un poco con él y mire que le hizo algunas demostraciones de su poder y se identificó. Pero esto es importante, la obediencia. Por eso es que el viejo Samuel, ya anciano, él decía, ¿no? Mejor es obedecer que cualquier sacrificio. La obediencia. Este joven, ya después adulto, ya anciano, dice, ¿no? La obediencia es mejor que el sacrificio. Amén. La obediencia. Yo sé que los tiempos son complicados. Yo sé que los tiempos son adversos. Y hoy el sistema en el que vivimos está envuelto, ¿no? en un sistema tecnológico en el que la mundanalidad a veces está infiltrada. Y ya no podemos decir ni infiltrada. Se habla de algo infiltrado cuando algo está como invisible. Ahora la mundanalidad está tan visible aún hasta dentro de las iglesias mismo. Antes necesitábamos discernimiento para ver dónde estaba el pecado o la mundanalidad dentro de las congregaciones. Ahora está a vista y paciencia. Ya no se necesita discernimiento. Porque uno lo observa a simple vista. Pero en este tiempo complicado de tanta apostasía también, Dios está interesado en llamarte joven. Dios está interesado en llamarte porque tiene un ministerio y tiene un propósito que cumplir en tu vida. Qué bendición es que Dios considere nuestras vidas para poder cumplir su deseo y propósito aquí en la tierra. Puede llamar a Pedro, puede llamar a Juan, pero quiso llamar a María, ¿no? Puede llamar a Ana, puede llamar a Lucas, pero quiere llamar a Elizabeth. Él tiene personas específicas. Y te repito una vez más, Dios está observando tu vida, tu intimidad. Dios está observando tu vida. No hay requisitos que yo pueda decirte en este momento. Sabes, tienes que tener esto y lo de acá. Tienes que tener ciertos aspectos, ¿no? Dios, en su multiforma de ser y multigracia, forma de ver las cosas, llama a quien Él quiere llamar. En el tiempo en el que Él quiere llamar. La edad es lo de menos. Tu condición social es lo de menos. Eso no importa. La edad tampoco importa. El color de tu piel, raza, etnia, tampoco importa. Dios llama al corazón que Él necesita. Al corazón que Él necesita. Hay muchos que tienen aptitudes visuales para poder servir al Señor. Son preparados en academias, son preparados en institutos tecnológicos, en teología, tienen títulos seculares. Pero Dios no ve eso, amado joven. Dios no ve eso. Dios ve el corazón. Aunque es una frase muy trillada, ¿no? Pero una vez más, en este año 2020, yo me atrevo a decir que Dios pesa los corazones. Pesa el corazón del hombre y de la mujer a quien Él quiere llamar al servicio. No es condiciones, no es estratos, no es condición política, económica, ni social. Dios llama al quien Él quiere llamar, porque Él quiere encontrar personas predispuestas para su servicio. Personas con oído, amén, con un oído desarrollado, un oído que sepa escuchar
Amén. Que sepa escuchar. Hay que saber oír la voz de Dios. Hay que saber escuchar. Hay que reconocerla. Y es que el reconocimiento de la voz de Dios no es solamente en el acto del llamado. Cuando Dios te llama, ¿no es cierto? Tú tienes que aprender a depender de la voz de Dios en el transcurso de todo tu servicio. No solo es cuando te llamó, es que tu movimiento, tu accionar y cada paso que des dentro del ministerio de que Dios te llame, sea dado de acuerdo a la voz de Dios. No por impulso ni emoción, sino por la voluntad y el accionar de la voz de Dios en tu vida. Amén. El accionar y la voz de Dios en tu vida sea la que te dirija, sea la que te mueva, sea la que te ayude a tomar decisiones dentro del ministerio a donde Dios te ha llamado, sea el de música, sea un ministerio de evangelismo, sea un ministerio profético, aquí no importa, no hay niveles, desde el más bajo hasta el más alto. Si quieres ponerles niveles, tienes que aprender a depender de la voz de Dios. Tienes que aprender a depender de la voz de Dios, amado joven. Es la voz de Dios que te va a direccionar en el transcurso de tu vida. Y para eso necesitas oído espiritual. Por ello, amado joven, no pongas objeción a lo que Dios te está diciendo en este momento. Déjate llevar, ¿no?, a donde Dios te quiera conducir. No temas. Yo siempre he dicho que así como cuando el niño, ¿no?, se desprende de los brazos de su padre cuando está aprendiendo a caminar, ¿no?, y corre hacia alguien que le está esperando, ¿no?, porque confía en que si tropieza, alguien le va a sostener. Dependencia es la palabra clave. Aprende a depender de Dios cuando Dios ya te haya llamado. Ay, no hay recursos, ¿no? Ay, ¿qué dirán mis padres? Me criticarán en la iglesia, ¿no? Dejaré de estudiar o cualquier otra cosa que venga a tu mente. Pero aprende a depender de Dios. Amén. Obediencia es eso. Obediencia es aprender a depender de Dios. Amado joven, dile sí a lo que Dios tenga para tu vida. Dile sí a lo que Dios quiera para tu vida. Y ayúdale a esta generación a poder cambiar. Ayuda a esta generación a poder ser transformada. Uno espera, ¿no es cierto?, ver tiempos mejores. Uno espera, ¿no?, de esta generación que sea transformada, que sea cambiada, ¿no? Pero la Biblia no nos habla de ello. La Biblia nos habla de tiempos terribles que vienen a la tierra, ¿no? Pero necesita, aún en estos tiempos terribles, de una semilla de luz que eres tú. Que algún tiempo germinará, pues, y que puedas tú de alguna u otra forma ser el factor importante de transformación espiritual en esta generación, espiritual para tu vida, para tu barriada, para tu nación. ¿Por qué no? No te limites, sino que aprende a depender de Dios, porque Dios tiene para ti cosas extraordinarias, amado joven. Dios te continúe bendiciendo.